Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes con todos y todas. Les doy la bienvenida a un nuevo semestre académico. Mi nombre es Desiree Coral y voy a estar a cargo de la presentación que justo nos convoca el día de hoy, que es una charla acerca de brindarles como las recomendaciones o las mejores recomendaciones para que sus equipos de trabajo funcionen lo mejor posible. Y entonces, de tener alguna consulta o alguna duda o inquietud, no se preocupen, hacia el final de la presentación va a haber un espacio para ellos, ¿sí? Van a poder usar el chat, el micro, cualquiera de las dos opciones para podernos comunicar. Dicho esto, entonces vamos a dar inicio y para eso va a ser importante revisar brevemente a qué nos referimos cuando hablamos de un equipo, ¿sí? De hecho, digamos, una de las definiciones que más se suele usar es que hace referencia a un conjunto de personas con habilidades complementarias, puesto que todos tenemos un sistema de creencias de repente diferente, estilos de aprendizaje distintos para trabajar, que van a estar comprometidos con una meta en específico. Tener una meta, digamos, hacia el final, como qué es lo que queremos lograr, nos va a dar estabilidad a largo plazo, ¿ya? Y para lograr esta meta vamos a necesitar objetivos en común que tengan indicadores específicos y sobre todo que sean medibles. De hecho, más adelante como voy a darles algunos ejemplos sobre esto. Luego, la idea es que cada miembro esté dedicado a un área o a una función o tenga como un rol en específico que pueda ayudar a cumplir la tarea principal, ¿sí? Y además hay como dos conceptos clave que tienen que ver que este equipo se pueda basar o tenga como una máxima que sea la responsabilidad y la interdependencia. Con este último concepto, un poquito queremos dejar en claro, muchas veces pensamos que podemos solos, ¿no? Que cada uno hace su parte, yo hago la mía, tú haces la tuya, y ahí juntamos y ya está. Pero en el camino nos podemos dar cuenta que de repente necesito la ayuda de algo más, de alguien más en este caso, o necesito como compartir mis ideas, ¿no? Para saber si estoy yendo en buen camino. Y ahí es donde la mirada de un otro nos va a ayudar a poder como complementar el trabajo que de repente teníamos de forma individual, ¿sí? ¿Por qué y para qué? Digamos, es importante poder trabajar en equipo porque de hecho nos va a ayudar a poder redistribuir la carga de trabajo a partir de funciones, de roles en específico, nos va a ayudar a reforzar nuestras capacidades individuales también, favorecer la participación y el compromiso de cada uno de los miembros y poder aceptar tanto los errores propios como ajenos, ¿no? Entonces, en ese sentido, digamos, la experiencia del trabajo grupal nos va a permitir mirar en qué competencias yo podría como seguir mejorando, ¿no? De repente lo que hace mi compañero o compañera en su modo de trabajo nos ayuda muchísimo más y eso me nutre, he aprendido algo distinto, una estrategia diferente, ¿ya? Entonces, desde ahí también es que nos sirve poder trabajar en equipo. Ahora, ¿cuáles son como las 10 recomendaciones que nosotros quisiéramos, digamos, brindarles a ustedes para que puedan potenciar sus trabajos en equipo? Pues son las siguientes. De hecho, la primera, y creería que una de las más importantes, es que ustedes puedan conocerse y relacionarse, ¿no? Porque el entorno virtual hace que estemos, digamos, con las pantallitas ahí apagadas y como que no nos veamos, ¿no? De repente no interactuemos mucho, ¿sí? Entonces, uno de sus grandes objetivos cuando ustedes tengan un trabajo grupal en el semestre es dedicarle tiempo precisamente a conocerse, ¿no? Además de saber sus nombres, de pronto también centrarse un poquito en lo que dice ahí, ¿no? En nuestras preferencias, habilidades también académicas o experiencias previas haciendo trabajos similares o es la primera vez que están haciendo algo similar a lo que les han dado en un curso, y que cada uno pueda dar un poco sus aportes, además de poder entablar otro tipo de conversaciones como cotidianas, ¿no? Al margen del tema académico. También tener en claro cuáles son los canales por los que se van a comunicar, ¿no? Va a ser WhatsApp, nos vamos a juntar, no sé, un chat grupal en Teams, que también es la plataforma que aquí se usa. Luego está la frecuencia de las reuniones. En el ideal sería bueno que puedan coincidir en un día, ¿no? Aunque sea una media hora, porque a veces suele ser complicado que haya muchísimo más tiempo, pero que sí haya un poquito como esta estructura que a ustedes les vaya a guiar a lo largo del semestre, ¿sí? Y sobre todo para poderse monitorear también.
Y esto va de la mano con poder definir algunas normas y acuerdos internos para poderse relacionar. Como por ejemplo, hasta qué hora podemos enviar mensajes en el chat grupal, ¿no? De repente hasta las 9 de la noche es como lo ideal, lo máximo para terminar de coordinar. Ya después de eso, si no respondo, no es que esté de pronto sea inadecuado, sino vamos a esperar al día siguiente. La forma o el tono en el que nos vamos a comunicar. De pronto, ¿qué otros acuerdos como grupo, o en este caso, perdón, equipo, creen que les podría funcionar de manera ya como muy particular, ¿no? Entonces, todo eso, la idea es que sea conversado, que sea comunicado, para que no haya de pronto alguna fricción en adelante. Con respecto a la recomendación número 2, tiene que ver, va de la mano, de hecho, con lo anterior, pero ¿a qué nos referimos con aprendernos o aprender a comunicarnos? ¿Sí? Por un lado, hacerlo de forma asertiva, y esto que implica que yo pueda expresar desde una mirada mis propias necesidades, o sea, qué es lo que yo estoy requiriendo, digamos, de ese trabajo en equipo, por ahí defender nuestros propios intereses o algo que consideramos que en realidad como, vale la pena argumentar para sostener en el tiempo y que le haga de repente como súper bien al equipo más adelante. Pero no solamente es como mis necesidades y mis intereses, sino también poder respetar los de la otra parte, ¿no? Que serían el resto de miembros del equipo, y de esa manera llegar, si es que, digamos, como todo marcha bien, a ciertos niveles de acuerdo, ¿no? Y esto va relacionado con poder escuchar de forma empática, ¿sí? En ese sentido, digamos, tiene que ver con poder, y acá voy a hacerle clic al siguiente punto, que es escuchar, digamos, como toda la información que la otra persona nos está contando, considerar el contexto, validar la información que nos está de repente comentando, preguntar si algo no nos quedó claro, ya sea en una indicación, si no estamos de acuerdo con la división de tareas. Todo eso, digamos, implica poder escuchar de forma empática, sobre todo sin asumir, ¿sí? Antes de juzgar, de ya tener de repente como algo que dice aquí en el ejemplo, por ahí pensar, ¿no? Ya sé lo que me vas a decir, o de repente no sé para qué escucho si siempre este compañero como que dice lo mismo. Entonces, evitar, digamos, como llegar a estas como conclusiones o estos pensamientos, sino más bien intentar aproximarnos a comprender un poco más lo que está sucediendo para precisamente poder dar alguna alternativa de solución. Y entonces a eso nos referimos con la parte de aprender a comunicarnos. Nuestra tercera recomendación tiene que ver con poder tener eh, claros los objetivos y necesidades, ¿sí? Y para esto les planteamos algunas preguntas. Es bueno que como equipo se pregunten qué es lo que necesitan para llevar a cabo el proyecto, el producto a presentar, el trabajo, la monografía, el ensayo, ¿no? Y la idea es que esto se base en una división de responsabilidades y de funciones que a cada uno en realidad le quede claro, en el ideal que todos estén de acuerdo, y que tenga que ver también con las habilidades que cada uno tiene, ¿sí? Entonces, ahí algunos roles pueden ser de repente, como dice ahí, el de coordinador, de revisor, el que de pronto selecciona las lecturas, otro las analiza, de redactor, ¿no? Entonces, en ese sentido, van a haber diferentes roles dentro de un equipo. Luego, otra siguiente pregunta que se podrían plantear es como qué requiere el equipo para trabajar de mejor manera, ¿no? Y ahí ustedes pueden justamente basarse en sus propias necesidades. Estos de acá son algunos ejemplos, no es que tenga que ser así, ¿no? De repente el equipo se comunica muy bien, no va por ese lado, sino más bien va por la distribución de tareas o por tener más bien una estructura más clara, ¿no? De repente a otros sí le hace falta un mayor nivel de compromiso, a otros de repente mayor tolerancia para poder escuchar opiniones distintas. Entonces, quédense más bien con la pregunta y lo que vaya saliendo como respuesta va a depender de cómo es la dinámica de cada equipo en sí. ¿Mm? Para la cuarta recomendación, va a ser importante poder definir y repartir tareas, ¿sí? Como yo les adelantaba hace un momento, la idea es que sea en base a un consenso, no es decir que en realidad todos estén de acuerdo, y por supuesto va a ser ideal también reforzar la idea de cooperación, ¿sí? Y responsabilidad, como dice ahí, tanto individual como grupal.
si bien es cierto, a una persona, o sea, a un miembro se le asigna como una porción, ¿no? Del trabajo, una parte, eso no le quita responsabilidad por todo el trabajo, ¿no? Entonces, recordemos que es como una corresponsabilidad, todo es compartido dentro de un equipo, y por eso es que justamente mencionamos la importancia de la cooperación, ¿no? De pronto, si es que se puede, porque alguno de ustedes terminó su parte más rápido, porque yo qué sé, no desde que se organizó mejor, desde que es más hábil en esa área, podría también buscar ver cómo ayudar o aportar a los demás también, ¿sí? Esto, en definitiva, tiene que, y acá como subrayado y en negrita, ir de la mano con el establecimiento de plazos, ¿sí? Es vital que ustedes trabajen, digamos, con fechas, con horarios, de forma clara, y que eso sí sea un acuerdo, digamos, como equipo, ¿no? Que realmente se respete, y que nuevamente todos estén comprometidos con el cumplimiento de estos plazos que ya se supone que van a quedar, ¿no? En el ideal, la idea es que no sea muy pegado, ¿no? Al plazo final que está dando el profesor, sino como días previos para hacer una revisión, para poder como pulir de pronto temas de redacción, ortografía, si fuese el caso también, ¿sí? Una quinta recomendación tiene que ver con el poder fomentar la participación de cada uno de los miembros del equipo. En el punto 1 les mencionaba que era importante poderse relacionar, precisamente para poder opinar, para poder decir que algo no nos agrada, que no nos cuadra de repente alguna idea, que hay algo que se puede colocar de mejor forma. Entonces, eh, por eso era importante la parte de conocerse, y en este sentido, el fomentar la participación tiene que ver, por un lado, con no atacar o de repente culpabilizar a los que participan más o intervienen más. A veces podemos por ahí emitir alguna chacota o hacer alguna broma, y eso hace al final que esta persona disminuya sus intervenciones o de repente por ahí omita algunas ideas que podrían ser importantes y podrían aportar al trabajo en equipo, ¿sí? Desde el otro lado, también reforzar las intervenciones de los que suelen ser como menos participativos, ¿no? Oye, qué bueno escucharte, me alegra que hayas podido aportar esto, qué buena idea que tuviste. Eso es importante, sobre todo si somos observadores y notamos que a esa persona de por sí le cuesta un poquito más, entonces ayudémosla reforzando cuando lo haga, ¿no? Así sea por chat, por micro. Es bueno tener como esta acción. Lo tercero va a ser dar siempre el mensaje de que todas las intervenciones son válidas. Sí, es bueno mencionar que no hay como idea correcta o incorrecta o algo, no sé, positivo o negativo, sino que todo lo que se vaya a mencionar en la reunión, en la sesión, va a ser de importancia, ¿no? Lo siguiente es poder preguntar a los demás también qué opinan al respecto, ¿no? O sea, de repente cada uno ha dado como una lluvia de ideas, al final de repente pueden seleccionar una o dos como las más importantes, no hay algo más que se les está escapando, como pensar todos ahí en conjunto, ¿sí? La idea es que también la comunicación sea como bidireccional y no sea solo uno o dos hablando, recordando que el compromiso es como de todos los miembros del equipo. ¿Cómo es que hay que brindar feedback? ¿No? De hecho, es una pregunta importante que a veces se suele uno como hacer, y aquí les damos algunas sugerencias. Cuando queremos, valga la redundancia, y hacer alguna recomendación o sugerencia a nuestro grupo, podemos iniciar, digamos, de las siguientes formas, a manera de propuestas. Igual ustedes lo pueden acomodar a su propio lenguaje. ¿Por qué no intentas o por qué no intentamos de repente redactarlo de otra manera? O mira, he visto esta otra, no sé, alternativa. A lo mejor podríamos, y ahí ustedes continúan con el fraseo, ¿qué tal si, no, se me acaba de ocurrir esto? No suena y ni tampoco, digamos, se ve como impositivo, ¿no? Sino es como justamente estamos invitando al otro a pensar de repente de otra manera que no lo haya visto, y es más eso, ¿no? Como una invitación y no como una imposición. Cuando queremos aceptar o rechazar de repente alguna sugerencia dentro del equipo, también hay maneras, digamos, más amables de poderlo hacer, y aquí ustedes tienen algunos ejemplos, ¿no? Sí, pero no olvidemos que la profesora dijo que lo central era esto, ¿no? O también conviene tener en cuenta estos otros argumentos, ¿no? Y vamos un poco como ahí armando, digamos, nuestro discurso. Posiblemente tengas razón, habrá que analizarlo de forma detenida, a ver, consultemos también a los demás qué piensan al respecto.
¿sí? Tengamos en cuenta si eso es lo que más beneficia a la tarea, ¿no? O lo que más nos aporta como equipo. Entonces, estamos siendo, de hecho, bastante nuevamente ¿no? Educados, amables, respetando, recordemos lo anterior también, ¿no? El punto de vista del otro, y esto va acompañado con pedir recomendaciones. O sea, uno puede aceptar por ahí, rechazar alguna sugerencia, pero también es bueno rebotarle a la otra persona como, ya, ¿y tú qué piensas, no? ¿Qué harías tú? ¿Qué crees que deberíamos hacer? ¿Estás cómodo con esta idea o no? ¿Hay algo más que de repente se me está escapando, se nos está escapando, que crees que podría aportar? Entonces, ahí en realidad lo que hacemos es involucrar a todos los miembros del equipo a que se comprometan, ¿no? A que estén como más activos, a que digan, ah, bueno, sí, ¿no? Mi idea fue tomada en cuenta, o de repente, no ahora porque no es en esta fase, pero sí va a ser tomada en cuenta más adelante, o lo que yo dije en verdad se transformó en algo mucho más complejo, pero fue a partir de mi aporte. Entonces, de esa manera es que podemos comprometer y hacer que todos se sientan mucho más involucrados y que pertenecen al equipo, ¿no? Y que no es como que uno por un lado, otro por el otro. ¿Sí? En cuanto a la recomendación número 7, está el buen trato a los demás. Es vital, sobre todo en los entornos virtuales, considerar estos 4 aspectos. El primero, el tema del respeto. Ya les adelantaba, ¿no? Poderse comunicar de una manera amable, sustentar siempre con argumentos. Yo ahí sí los invito, si es que van a usar el chat grupal, a leer hasta 2 veces como un poco lo que están redactando para ver si realmente se entiende, que no se va a malinterpretar. Escuchar, ya les comentaba que era lo que significaba escuchar con empatía. Y esta parte es clave, ¿sí? Reconocer y celebrar en público cuando algo les ha ido muy bien, cuando de repente el aporte de alguno de los miembros del equipo fue muy bueno, pero si hubiese que dar un feedback, de repente un poco más de mejora, ¿no? Sí es como sancionar, entre comillas, como en privado, ¿no? De repente no hacerlo delante de todo el equipo, de repente es más como de a dos, máximo, digamos, como 3 personas, considerando un poco el discurso que voy a emplear. ¿Ya? Eso es vital, porque al hacerlo públicamente, o sea, digamos, como con todos y con, no sé, sin cuidar mucho el tono de la comunicación, podemos tener el efecto contrario y con eso también se afecta la dinámica del equipo. En cuanto a tolerancia, considerar que no todos trabajamos en el mismo ritmo o definitivamente no tenemos ni las mismas opiniones ni puntos de vista, ¿no? Entonces, que sí va a pasar probablemente que no todo el tiempo estemos de acuerdo, ¿no? Consideración también porque pueden pasar contratiempos, imprevistos, eso puede ser parte de alguno de los acuerdos también como grupo, ¿no? Si es que hay algo que no, algo pasó, comunícanos, ¿no? Dinos para ver la manera de solucionarlo, para reemplazarlo, ¿no? Eso también puede ser un acuerdo o como norma dentro del equipo. Y lo que yo les adelantaba justo con el tema de la cooperación es que también puedan estar dispuestos o dispuestas a ayudar o apoyarse a quien lo necesite, ¿no? También puede formar, digamos, parte de alguno de los acuerdos que ustedes establezcan como equipo. Luego está el punto 8, que es asumir como esta responsabilidad compartida, ¿no? En algún momento les mencioné que en realidad, por más que uno esté a cargo de alguna porción o alguna parte del trabajo, en realidad todos están involucrados en el mismo y más como yo cumplí con mi parte y se acabó, ¿no? Em, por eso es que colocábamos como no enfocarse solamente en lo que a mí me compete, sino de repente una vez terminado puedo ir chequeando cómo van los demás, puedo ir inclusive compartiendo información que de repente a otro compañero del equipo le haría bien tenerlo, ¿no? Porque justo le ha tocado esa parte. Entonces, recordemos que al final todo el resultado redunda en todos los miembros del equipo. Luego está como el estar pendiente, ¿no? De repente por ahí saber un poquito en qué andan los demás, si es que cuentan con la suficiente información o no, si es que por ahí yo podría de repente apoyar, o inclusive preguntar cómo puedo apoyar en caso yo ya tenga como resuelta la sección que me tocó, ¿no? Entonces, en ese sentido, también es importante, nuevamente como la base está el tema de la comunicación, ¿no? Dentro de eso, y que es clave, porque puede pasar justamente a partir de los imprevistos o algo con la conexión del internet, no sé,
que todos los miembros del equipo tengan en claro como toda la información, porque se supone que cada uno de ustedes ha formado parte de todo el proceso de trabajo y están en la capacidad de poderlo sustentar, de poderlo exponer, ¿no? Entonces, muchas veces sucede que al tener como que cada uno su porción dividida es como yo me aprendí solo lo mío, ¿no? Pero la idea es que puedan tener una mirada global de todo lo que compone el trabajo y no solamente de su parte. ¿Sí? Olvidémonos un poquito como de este pensamiento de solo lo mío y me olvido del resto, sino más bien tener una mirada del un nosotros. En cuanto al punto 9, en este caso, sobre todo para los trabajos que están haciendo ahora escritos, tengan mucho cuidado con el tema de las citas y referencias, ¿sí? Leer muy bien los formatos y criterios que los profesores a ustedes les brindan, considerar los temas de propiedad intelectual, usar y hacer un buen uso de las citas textuales, parafrasear si es necesario, obviamente sin olvidarnos citar, así como usar de pronto de buenas fuentes, ¿no? O de revistas indexadas también, justamente la información que ustedes vayan a extraer para sus trabajos, ¿ya? Y para esto ustedes pueden revisar la guía de citas y referencias que tiene la universidad. Entonces, es como un trabajo continuo hasta que en verdad aprendamos a cómo citar. De hecho, ahí es full entrenamiento, no se preocupen, no es que tengan que saberlo, pero sí es bueno como que tenerlo a un costadito para poder realizar sus trabajos, ¿ya? Y en la 10ª recomendación es que ustedes puedan, en el caso ya de presentaciones, no de exposiciones, obviamente la preparación se parece, digamos, un poquito a lo que he venido conversando con ustedes, que es poder definir qué parte claramente es lo que va a presentar cada uno, que tengan en cuenta el control del tiempo, es decir, no sé, no tenemos 15 minutos y somos 5 personas, ya tener una idea de que no me puedo pasar de mis 3 minutos, ¿no? Exactos, o acabar un poquito antes para no andar corriendo, por si por ahí me trago, por si ahí, por ahí algo pasa con la conexión del internet, ¿no? Entonces sí poder haber, digamos, como practicado. Y ahí también inclusive puede ser como juntarnos por un Zoom, ¿no? Y que seguramente lo hacen y poder practicar, a ver cómo nos escuchamos entre todos, a ver cómo nos damos el pase para como quién continúa. Todo eso, digamos, tendría que estar también bajo control. Por ahí pueden prever algunas preguntas que les podría hacer o el jurado, el profesor del curso o la profesora a cargo, para que ustedes más o menos vayan anticipándose y como practicando las posibles respuestas, ¿sí? Y el ensayar también. Y esto iba de la mano con el tema del control del tiempo, ¿sí? O sea, es decir, poderse escuchar. Por ahí que una primera fase es que puedan hacerlo de repente de forma individual y ya después pasar a la fase de hacerlo de forma grupal, ¿no? Pero de todas maneras ahí sí o sí sería bueno que al menos haga una repasada con todos los miembros del equipo para nuevamente pulir desde muletillas, quizás algo que cambiar en el speech de cada uno para mejorar los pases también al momento de usar las diapositivas, ¿no? Todo eso en realidad sería ideal que también puedan prepararlo y eso forma parte justamente de las funciones que tendrían como equipo. ¿Sí? Entonces ahí es como un repasito chiquitito para hacerles recordar la importancia de la preparación antes de una presentación. Y entonces también hacerles como manera de recordatorio que existe un documento que elaboró la universidad justamente con lineamientos generales para el trabajo en equipo. ¿Ya? Entonces le podrían dar ahí una chequeadita que un poquito coge algunos elementos de la presentación, pero hay otros que están mucho más extendidos. Entonces por ahí que les puede también ser de muchísima utilidad. Y entonces, digamos, hasta aquí con la presentación. De hecho, a nosotros nos ubican en este correo y estas son nuestras redes sociales. Nos encuentran también en Instagram y en Facebook como dfe.up. ¿Ya? Entonces, igual quedo atenta a cualquier consulta o duda que haya justamente con relación a este tema o algo que por ahí no haya quedado claro, que valga la pena como recordarlo.
Igual, si es que todo quedó claro, me pueden comentar que sí. Y si por ahí alguien también está escribiendo, bueno, le damos un tiempito, y si no, recuerden que también pueden usar el micro para poder generar sus consultas. Gracias, Nicole, por tu comentario para saber, para saber que sí. Buenísimo. Entonces, antes de... Voy a un ratito a dejar de presentar. Quiero pasarles, porfas, un justamente enlace a una encuesta para saber qué tal les pareció la charla. Sí, entonces se las estoy pasando a continuación para que puedan contestarla. Perfecto, gracias María Fernanda también, qué bueno que ya todo ha quedado claro, gracias a Meli también. Y ahí les he colocado la encuesta, porfa, para que nos puedan apoyar con sus opiniones que siempre son importantes. Entonces, si es que no hubiese consultas ni ninguna duda, les agradezco a cada uno de ustedes por conectarse y nuevamente muchísimos éxitos para este semestre. Ya nos estamos reencontrando. Chao, chao.